capítulo 12 de Mateo. Yo espero que esté escuchando otra vez las predicaciones ahí en internet, amado hermano. Se están subiendo ahí las predicaciones, vuélvalas a escuchar para que pueda oír y entender lo que Dios quiere de nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a estudiar capítulo 12 del versículo 15 al versículo 21. Vamos a darle lectura y vamos a empezar a exponer la palabra del Señor con la ayuda de Dios. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Ponga atención ahí, ¿qué les encargaba? No le descubriesen. ¿Cuál era el propósito? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy, amado hermano? Jesús, Rey y Siervo. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Todo lo de Dios parece contradictorio a la mente humana, hermano. Todo lo de Dios, ¿sí? Para Dios, tres son uno. Pasen amén. Eso choca con nuestra mente, ¿no? Sí, amén. Para la palabra de Dios, el vivir es morir. El morir es vivir, perdón. Para Dios, el que muere en Cristo va a la vida eterna. Sí, amén. Para Dios, para ganar la vida hay que perder la vida. Cosas que el mundo no puede entender. ¿Cómo te explicas que Jesucristo es el Rey Siervo, amado hermano? ¿Cómo te explicas eso? Porque Él, para podernos salvar, se tuvo que hacer siervo. Sí, amén. Pero Él es el Rey. A ver, ¿quién es Jesucristo? Rey. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el que gobierna toda la creación. El que a todos nos da vida. Y que nada se hace si no es su voluntad. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Él es Rey. Juan, amén. Mire, vamos a ver aquí este estudio y empieza diciendo en el 15: sabiendo esto Jesús. ¿A qué se refiere, amado hermano? Dígalo fuerte, hermano. Amén. Que querían matarlo, exactamente. Nada más uno vino hace una semana. Hace una semana terminamos que los fariseos, los líderes religiosos querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, sabiendo esto. Aquí que vemos, ¿qué atributo vemos de nuestro Señor Jesucristo? Su omnisciencia. Su omnisciencia. Dile que está a tu lado: Jesús sabe lo que estás pensando. Jesús sabe lo que está maquinando en tu corazón. Jesús sabe si tú ya estás pensando que al salir de aquí vas a ir a pecar. Jesús lo sabe. Y Él, todo esto lo va a llevar un día a juicio y te va a pagar conforme a tus obras. Yo desde el día que Dios me mostró esto, amado hermano, que mis pensamientos e intenciones eran vistos por Jesucristo, me entró un gran temor de Dios. Porque yo era de las personas que me acostaba maquinando el pecado, planeando cómo pecar. Y de ahí me sacó el Señor, gracias a Dios. Pasen amén. Entonces, Jesucristo siempre supo que le iban a matar. Él de hecho se los dijo a los judíos, les dijo: ustedes procuran matarme. Y ellos eran hipócritas porque le decían: demonio tienes, ¿quién procura matar? No aceptaban eso, pero sí que lo querían matar, amado hermano. Pero Jesucristo dijo una gran verdad: el Padre me ama porque yo pongo mi vida, porque a mí mi vida nadie me la quita. A ver, ¿qué sabía Jesucristo? Nadie lo puede matar. Que Él iba a morir porque el Padre y Él así lo determinaron, que Él iba a dar su vida en rescate por sus ovejas. Amén. Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Ahora, Él sabía que en ese momento no podía ser apresado y muerto, porque era hasta la hora determinada por el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que ahí se aparta de ellos y le sigue mucha gente. ¿Y qué hacía, hermano? Sanaba a todos. ¿Alguien recuerda cuál era el propósito de los milagros de Jesús, de las sanidades de Jesús?
para que creyeran que Él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Él decía que si no le creían a sus palabras, creyeran a las obras, porque las obras que Él hacía eran las obras del Padre, que daban testimonio de que Él era el Cristo. Entonces la gente ya sabía que Él era el Cristo. Algunos pues, ¿qué les encargaban el 16, amado hermano? Rigurosamente, muy estrictamente, muy severamente, ¿qué les encargaba? ¿Por qué Jesucristo no quería que le descubriesen a los demás que Él era el Mesías? Si no, ¿acaso Él venía a mostrarse como el Mesías? Para que se cumpliera una profecía. ¿De qué hablaba esa profecía, hermano? Siga leyendo ahí. De que el Mesías vendría como ¿qué? Como siervo. ¿Y qué tiene que ver con que no lo descubran que Él es el Mesías? Exacto. Exacto. Gloria a Dios, porque si hay creyentes que estudian la palabra de Dios. Gloria a Dios. Miren, cuando Jesucristo hizo el milagro de multiplicar los panes y alimentó a más de 5,000 personas, lo quisieron hacer rey. Pero lo quisieron hacer rey a la forma terrenal, a la forma humana. Lo querían poner como rey para que derrocara al imperio romano y para que restaurara el reino al pueblo de Israel y para que les diera pan cada día, porque vieron que Él tenía el poder de multiplicar el pan, para que les supliera todas sus necesidades. Pero Jesucristo dijo que su reino no es de este mundo. Jesucristo sí vino a establecer su reino, pero un reino espiritual, no terrenal. ¿Ahí dice amén, amado hermano? De hecho, si tú eres hijo de Dios, tú estás dentro de ese reino. Tú puedes ver ese reino y tú has entrado a ese reino. Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios, porque el reino de Dios ya está aquí. Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Pásense amén. Y cuando le preguntaron ¿cuándo vendrá el reino de Dios?, ¿qué les dijo? El reino de Dios no viene con advertencia, ni van a decir helo aquí, helo allí. El reino de Dios está entre vosotros. O sea, ¿sí vino a establecer el reino, amado hermano? ¿Y sí vino a derrocar un imperio? ¿Sí? El imperio de Satanás. Vino a derrocar el imperio de Satanás, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cómo lo venció? En la cruz. ¿Y cómo lo venció? Como siervo. A ver, ¿cómo lo venció? Como siervo. Porque Él fue claro diciendo: yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Mira, ¿qué quiere decir que vino como siervo? Filipenses, vamos a Filipenses. Filipenses 2. Los testigos de Jehová por eso creen que Jesucristo es un simple ángel, porque la Biblia le llama siervo. Pero ¿qué dice Filipenses, hermano? ¿Quién es ese gran siervo de Dios? ¿Quién es, hermano? Es Dios, hermano. ¿Quién es, hermano? Es Dios. ¿Dónde lo dice? Filipenses 2:5. ¿Lo tienen? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también, ¿dónde, hermano? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, a ver, ¿qué entiende, hermano? Siendo Dios, así dígalo claramente, siendo Dios, ¿qué dice? No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿qué, hermano? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo, hermano? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Jesucristo es el rey siervo. ¿Sí? Él es rey, amén, pero Él vino como siervo. ¿Cuántos en amén? Él se humilló hasta dónde, hermano? Hasta la muerte, hasta la muerte. Él se humilló hasta la muerte, amado hermano. Él se humilló cuando se bautizó. ¿Cuántos han leído ahí por qué se bautizó Jesucristo? ¿Sí?
¿Jesucristo se tenía que bautizar en el bautismo de Juan? ¿Quiénes se bautizaban según ahí? Los pecadores. Por eso Juan el Bautista se asombró cuando Jesucristo se acerca y quiere ser bautizado por Juan. Juan le dice: Señor, el que necesita ser bautizado por ti soy yo. Tú eres divino, eres más poderoso que yo, eres el Rey, eres santo. Cumplamos con toda justicia. Ahí nuestro Señor Jesucristo se humilló porque estaba tomando nuestra vergüenza. Se estaba identificando con los pecadores, como si Él fuera un adúltero, un ratero, un mentiroso, porque se estaba identificando ¿con quién? Con nosotros. Por eso se bautizó, amado hermano. ¿Dónde más se humilló nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerda cuando le lavó los pies a los apóstoles? ¿Por qué le lavó los pies a los apóstoles? Como ejemplo, amado hermano, de que el que quiera ser más grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Aquí en la tierra, los reyes se enseñorean del pueblo. Jesucristo dijo: ¿tú quieres ser grande en el cielo? Vas a ser siervo ¿de quién? De todos. Si yo, siendo el maestro y el rey, les lavé los pies, ejemplo les ha dado para que hagan ustedes ¿qué? Lo mismo. Amado hermano, en la iglesia ahorita muchos pastores y líderes de la iglesia se creen superiores a la congregación, se creen dueños de la congregación, cuando Pedro dice en su carta que los ancianos no se enseñoreen de la grey, sino que sean ejemplo. ¿Cuál será? Ahorita se puso ya algunos hermanos en autoridad. ¿Qué esperamos de ellos, amado hermano? Que sean ejemplos, que sean ejemplo. Ellos son los primeros. Mira, yo se los he enseñado y les he dado testimonio a mis hermanos, a Rubén, a Rodolfo. Los que predicamos, los que ministramos la alabanza, somos los primeros que tenemos que estar en la iglesia. Los primeros que el pueblo tiene que ver que oramos, que sabemos las escrituras. Antes poníamos a tocar a alguien porque sabía tocar el instrumento. Ya no más. ¿Quién va a tener el privilegio de tocar un instrumento o de dirigir alabanza? El que conoce a Dios, el que conoce a Cristo, el que conoce la palabra, el que tiene un tiempo de oración, de comunión, el que realmente quiere servirle a Dios de todo su corazón. ¿Cuál será? Amén. ¿Sabes que hay un peligro de estar aquí en este púlpito, estar aquí? ¿Sí sabes que hay un peligro? ¿Cuál es el peligro? De empezar a caer en la tentación de envanecerse y de sentirnos más que los demás, cuando la palabra dice que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, amado hermano. ¿Y quién nos dio ejemplo? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que Él sí es Rey y Señor. Amén. Entonces, ¿cómo más se humilló nuestro Señor Jesucristo, amado hermano? ¿Cómo más se humilló? Él dejó que fuera escarnecido por los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Fue escarnecido, se burlaron de Él. Mire, vamos a verlo ahí. Vamos a verlo ahí, Juan 18:33. ¿Quién se asombró de que Él era rey, hermano? El gobernador Pilato, ¿recuerda usted? ¿Y cómo vio a nuestro Señor Jesucristo cuando oyó que Él era rey? ¿Cómo le habló? ¿Alguien recuerda? Dice la hermana que con sarcasmo, con burla, con desprecio. Y le vamos a ver Juan 18:33. ¿Lo tiene? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿qué le preguntó, hermano? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué le hace esta pregunta, hermano? Porque su mismo pueblo lo estaba llevando a la muerte. Y para Pilato era así como, oye, si eres el rey de ellos, ¿por qué te quieren matar? ¿O por qué te tienen en este lugar y quieren que yo te lleve a crucificarte? Miren, Pilato le dice que Jesucristo, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, aquí Pilato realmente no lo estaba aceptando a Jesús como rey de los judíos. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, ¿qué le respondió? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿A quién se está refiriendo de sus servidores, hermano? Dígalo sin miedo. Los creyentes. A los ángeles. A los ángeles. Dice la escritura que Dios ha creado millones de ángeles que le sirven día y noche a nuestro Señor. Él decía, ¿acaso no puedo yo pedir una legión de ángeles a mi Padre y pelearían por mí? ¿Se acuerda usted que dice así? ¿Sí? Entonces, ¿sí es rey nuestro Señor Jesucristo? Sí, amado hermano, y no solo de Israel, de toda la creación, hermano, de todas las potestades y autoridades que hay en el mundo. Él es rey, hermano. Dice ahí, le dijo entonces Pilato, otra vez, luego, ¿eres tú rey? Esto que le está preguntando lo está haciendo de una manera despectiva, hermano, Pilato jamás reconoció que Jesucristo fuera rey. Jesucristo le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Se acuerda cuando Pilato le dijo, ¿qué no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o crucificarte? Sí. ¿Qué le dijo Jesucristo? La autoridad de su Padre. Ninguna autoridad tendrías si no te la diera el Padre. O sea, vea lo que le está diciendo ahí Jesucristo, Pero Pilato lo reconoció como rey, amado hermano. ¿Quién más se burló de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién más lo humilló? Mateo 26, 67. Los líderes religiosos. Ellos siempre le preguntaban una cosa. ¿Qué es lo que siempre le preguntaban? Mateo 26, 67. ¿Eres tú el Cristo? ¿Se acuerda que siempre le preguntaban eso? ¿Qué les decía nuestro Señor Jesucristo siempre? Ya se los he dicho y no me creéis, porque vosotros no son ¿qué? Mis ovejas. ¿Sí se acuerda usted, amado hermano? Miren, vamos a ver aquí Mateo 26, 67. He llevado ante los líderes religiosos. Ahí le preguntan otra vez, ahí en el 62, vamos a leer desde el 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿qué hacía? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado, ¿dónde, amado hermano? ¿Qué le estaba diciendo, amado hermano? Que Él era el Rey. Él era el Rey prometido en el Antiguo Testamento que había de reinar, amado hermano. Y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, amado hermano. Imagínate el día del juicio. ¿A quién escupieron, hermano? A Dios. A Dios hecho carne, al Rey de gloria. ¿Qué más le hicieron? Le dieron puñetazos y otros le abofeteaban y se burlaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Sí supo Jesucristo quién le golpeó? Sí. ¿Y va a juzgarlos el día del juicio, no? ¿Y les va a pagar conforme a sus obras? ¿Cuánto le dan gloria a Dios que a nosotros ya nos perdonó el Señor, amado? Por eso debes de valorar la obra de Cristo en la cruz, amado hermano. ¿De quién más sufrió escarnio nuestro Señor Jesucristo? Hay 27, 27. De los soldados romanos. Viendo todo lo que hizo Jesucristo como siervo. Por eso Jesucristo es llamado el siervo sufriente. ¿Experimentado en qué? En quebranto y en dolores. Amén. Fíjate lo que le hicieron los soldados. 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él ¿a cuántos, hermanos? A toda la compañía. Y desnudándole, a ver cuál fue la primera humillación. Lo desnudaron. Le echaron encima un manto de escarlata como burlándose, como diciéndole, rey, aquí está tu manto.
Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, ahí está tu corona, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban de él. ¿Cómo le llamaban, hermano? Salve, Rey de los Judíos. Aunque ellos lo estaban haciendo de burla, hermano, estaban diciendo una verdad. Jesucristo es Rey de los Judíos. Y escupiéndole, también lo escupieron, hermano. Tomaban la caña y ¿qué hacían, hermano? Le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron ¿para qué, hermano? Para crucificar. ¿Cuántos ven el amor de Cristo por ti, amado hermano? Si ves todo lo que Él padeció, ¿y por qué padeció? Diga, por mí, por causa de mi pecado. Todo esto lo soportó nuestro Señor Jesucristo. ¿Él tenía el poder en ese momento de matar a todos ellos? Sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Por amor a nosotros, hermano. Y por amor sobre todo a su Padre, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿De quién más fue humillado, hermano? ¿Quién lo quebrantó en la cruz? El Padre. El Padre. Nuestro Señor Jesucristo fue herido por Dios. Isaías 53. ¿Por qué fue herido por el Padre? ¿Por qué el Padre quiso quebrantarlo, hermano? Para que viera el linaje. Para que nosotros ahora fuéramos el pueblo de Dios. ¿Cuántos amén? Porque la justicia de Dios tenía que cumplirse. Ahorita lo vamos a ver. Isaías 53, tú estúdialo todo en tu casa. Estúdialo todo, ahorita no lo vamos a estudiar todo. Pero ahí en el 4 dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, ¿y qué? Sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de quién, hermano. ¿A qué se refiere herido por Dios? Jesucristo recibió la ira de Dios. A ver, ¿qué recibió? La ira de Dios. El Padre, en lugar nuestro, castigó a su Hijo Jesucristo. Tú tienes que saber esto. Tú eres salvo no por tu propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Y el Padre te puede declarar inocente porque ya castigó a su Hijo Jesucristo en lugar tuyo. Tus pecados, recuérdalo, no quedaron sin castigo. Fueron castigados en nuestro Señor Jesucristo. Porque si el Padre nos perdonara sin castigar a alguien, sería un juez injusto. Él nos tenía que castigar. ¿Dónde nos castigó? En su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y lo puedes ver ahí. Mira, si quieres leer otros, ahí en el 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. A ver, ¿por qué fue herido nuestro Señor Jesucristo? Por nuestras rebeliones. Molido, ¿por qué, hermano? Por nuestros pecados. El castigo, o sea, el castigo para que nosotros tuviéramos paz para con Dios, ¿fue sobre quién, hermano? Sobre nuestro Señor Jesucristo, y por su llaga nosotros vimos ¿qué? Curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas ¿qué hizo nuestro Dios, hermano? Cargó en Cristo el pecado de ¿cuántos? A ver, si realmente estás entendiendo y alguien te pregunta ¿por qué tienes la seguridad de que cuando mueras vas con Dios? Porque Jesucristo pagó todos mis pecados. Todos, a ver, diga todos. Y dice Dios que todos mis pecados fueron borrados. Yo no debo nada. A ver, ¿cuánto debes? Nada. Tú has sido declarado por el juez de toda la tierra inocente. Pero entiéndelo y créelo, hermano. Créelo, porque tú tienes que tener la seguridad de tu salvación. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que tener la seguridad. Si no, créeme, no vas a vivir en paz. Vas a aceptar la doctrina de que la salvación se pierde. Vas a creer que cuando cometes un pecado ya no eres salvo. Así vas a creer. La salvación no se pierde. El pecador que se pierde es porque nunca creyó en Jesucristo. Nunca creyó. Él pensó que creía, pero jamás creyó en Jesucristo. ¿Amén? ¿Sí queda claro, amado hermano? Bueno,
Entonces, hasta aquí sí está quedando claro por qué tenía que venir como siervo, amado hermano, a dar su vida al rescate. ¿Por cuántos? Por muchos. Mateo 12, 19, vamos a avanzar. Pero Él es rey, ¿eh? ¿Sí sabes que tú ya estás en el reino de Cristo, amado hermano? ¿Algún pasaje bíblico que sepas que tenga la certeza de que ya estás en el reino de Cristo? Dígalo fuerte, hermano. Dice la hermana que somos herederos juntamente con Él. Coherederos juntamente. También somos herederos. Miren, Colosenses 1:13, no vaya a buscarlo ahorita, pero ahí dice que fuimos librados del dominio del poder de Satanás y trasladados al reino de su Hijo Jesucristo. A ver, ¿dónde fuimos trasladados? Al reino del Hijo de Cristo. Antes, ¿quién nos gobernaba? Satanás. Era nuestro padre y los deseos de nuestro padre hacíamos, pero ahora fuimos trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor y ahora no perfectamente, pero sí, ¿cómo dice la palabra? ¿Se me fue? Sinceramente queremos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí quedó grabada la cita, después la busca con calma. Vaya usted a Mateo otra vez 12, ¿lo tiene? Dice en el 18, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. En otro capítulo dice que Él es su Hijo amado, hablando de quién es Jesucristo, que es Dios. Pondré mi espíritu sobre Él. ¿Qué tiene que ver que haya puesto su espíritu sobre Él, hermano? Porque estaba escrito que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Jesucristo vino a establecer su reino a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, salvando a los incrédulos y llevándolos a su reino por medio del Espíritu Santo, haciendo la obra de regeneración. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo, hermano? Regenerando a los pecadores y trayéndolos a Cristo. Recuerde que ninguno puede venir a Cristo si primero no lo hacen nacer de nuevo. Amén, amado hermano. ¿Qué más dice ahí en el 19? No contenderá. ¿Qué más dice? Ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. ¿Cómo ve usted eso? ¿A poco no oían su voz? ¿A poco no les predicaba? Entonces, ¿a qué se refiere todo esto, amado hermano? Que Él no respondía cuando lo maldecían. Primero no vino a pelear con el hombre. Él que nos enseñó que nuestra lucha contra quién es, contra Satanás y sus demonios. La lucha no es contra carne y sangre. ¿Sí recuerda usted? Y eso nos enseña a nosotros, a que cuando, por ejemplo, una persona te está causando daño, no es la persona. ¿Quién es, hermano? Es Satanás. Es Satanás. Nosotros no vamos a vencer pagando el mal por mal. ¿Cómo vamos a vencer el mal que nos hace? Con el bien. Jesucristo, ¿qué hacía cuando lo maldecían? Vamos a leerlo ahí. Vaya usted a la primera de Pedro 2:21. Dice que no respondía, hermano. ¿A cuánto nos falta esto? A ver, sinceramente, ¿a cuánto nos falta? Simplemente a la esposa. ¿Cuántos de aquí ya no responden? ¿Verdad que? Ya sé por qué se ríe, porque es difícil. Es difícil, amado hermano. Cuando viene una molestia, ¿qué hacemos? Cuando los hijos nos hacen enojar, por ejemplo, ¿qué hacemos? Respondemos de mal manera, ¿no? Miren a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él no contendería? Primera de Pedro 2:23. Desde el 22 dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño, ¿qué? En su boca. Quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué dice? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. ¿Cómo? ¿Y qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo a sus hijos? Cuando te maldigan, te persigan o te hagan daño, bendícelos y ora por ellos. Ese es un hijo de Dios. ¿Qué hacen los que no son hijos de Dios? Contestan, se desquitan, maldicen y quieren vengarse.
porque no son hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene que ser como su Señor Jesucristo, como Él es misericordioso, así tenemos que ser misericordiosos. Sí, amén. Ahora estamos en un proceso de perfeccionamiento, sí. Sí, amén. ¿A todos nos falta? Sí. Muchísimo. Amén. En Isaías 53:7 dice que Él no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado ¿a dónde, hermano? Al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. ¿A qué se refiere, hermano? Que no contestó. Que cuando lo juzgaron injustamente, porque a nuestro Señor Jesucristo lo juzgaron injustamente. A ver, ¿cómo lo juzgaron? ¿Él había hecho un mal para ser juzgado? No. ¿Alguien le pudo decir el mal que había hecho? No. ¿Cómo lo tuvieron que acusar? Mentira. Con testigos falsos, que dijeron falso testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nuestro Señor Jesucristo se defendió? No. ¿Qué hizo? Se quedó callado. A ver, ¿qué hizo? Se quedó callado. Mateo 27:11. ¿Cuántos de aquí, si alguien habla algo mal de ti, aunque sea mentira, no respondes tú a él? La verdad. ¿Qué hace el hombre? Luego brincamos, ¿no? No haces lo que hace el Chompiras, que dice, ¿que soy qué? Ah, sí. Pues así deberíamos de decir. Dice un pastor que lo que dicen de ti no es ni la mitad de lo que eres. Somos peores de lo que dicen que somos. Si dice hermano, no dice amén, amado hermano. Pero nuestro Señor Jesucristo sí tenía derecho a protestar, hermano. Mateo 27:11, mira. ¿Ya lo tienen? Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes, a ver, siendo acusado, por los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? No le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba. ¿Qué? A ver, ¿qué tienes que hacer tú cuando hablen mal de ti? Cierra tu boquita. No empieces a decir, ese es peor. Si usted supiera, no, cierra tu boquita. Bienaventurado cuando hablen mal de ti, mintiendo. Bienaventurado eres. Y si están diciendo algo de ti que es verdad, dale gloria a Dios que te lo está mostrando a través de esto. ¿Pueden decir amén? Si por ahí escuchas que dicen, el hermano Vicente es bien enojón, pues gloria a Dios que me estás mostrando mi condición para arrepentirme y pedirle a Dios más dominio propio y no ser tan enojón. No empezaba a decir, no, ¿quién fue? ¿Quién fue? Dime quién fue. Porque eso es lo que hacemos. Mira, a mí cuando alguien me dice, por ahí andan diciendo, ni me digas quién. No quiero saber ni quién anda diciendo de mí. Es verdad a lo mejor. Gloria a Dios. ¿Nadie dice amén, amado hermano? Yo sé que no nos gusta que hablen mal de nosotros. En verdad, amado hermano, a veces es por nuestro bien. Es para nuestro bien. ¿Nadie dice amén? Yo, mira, si tú vienes y me dices, hermano, yo veo que ustedes así, te lo voy a agradecer. A lo mejor por dentro me va a doler, pero te lo voy a agradecer porque sé que estás buscando mi bien. ¿Se dice amén, amado hermano? Entonces, miren, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es ejemplo para nosotros, amado hermano. Mateo 12:20. Vaya usted a Mateo 12:20. Vamos a avanzar. ¿Qué más dice la palabra de Dios? ¿Qué más no haría nuestro Señor? La caña cascada, ¿qué iba a hacer? No la va a quebrar. Y el pábilo que humea, ¿qué dice? ¿A qué se refiere? ¿Qué entiende por una caña cascada? Que está a punto de ¿qué? Y de ser desechada. ¿Qué entiende de un pábilo que ya nomás está sacando el humito ya como ya para que ya también va a ser desechado? ¿A qué se refiere? A todos los pecadores, hermano.
a los pecadores. Todos los seres humanos por naturaleza somos hijos de ira. A ver, ¿qué somos? Hijos de ira. Y todos íbamos en camino de condenación. Todos estábamos a punto de pasar a un fuego eterno. Todos. ¿Nadie dice amén? O sea, todos éramos carbones encendidos a punto de ir al infierno. Todos. Todos merecíamos la ira de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios no envió a su Hijo Jesucristo para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo fuera salvo por él. Amén. ¿Sí está entendiendo, amado hermano? Él no vino a perder las almas, y ahorita lo vamos a ver. Él vino a salvarlas. Él no quiere la muerte del impío, del pecador. Quiere que ese se arrepienta y viva. Aquí hay personas que están enojadas porque las traen a la iglesia, cuando no ven que sus padres los aman y no quieren que se vayan al infierno. Amén. Pero no lo pueden ver, amado hermano. No lo pueden ver. Ellos están enojados. Ellos quisieran ahorita estar en el cine con la novia, jugando fútbol, malgastando su vida, porque no entienden que Dios es el dueño de toda la creación y de sus almas. La tierra y su plenitud son de Dios, y todas las almas son de Dios, y el alma que pecare morirá. Joven, te lo digo por amor a tu alma, no eres dueño de tu vida. Está escrito que vas a dar cuenta de todo lo que hagas en esta vida. De todo vas a dar cuenta. Pero hay salvación en Cristo Jesús. Él te puede perdonar todos tus pecados y hacerte una nueva criatura si vienes en fe y en arrepentimiento a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Miren, Salmo 103:8. Yo le doy gloria a Dios por esto y espero que tú también le des gloria a Dios por ello. No nos pagó conforme a nuestros pecados. ¿Cuántos de aquí nos creíamos buenos? Y ahora, ¿cómo te ves a la luz de la palabra? ¿Cómo te ves? Aún como creyente, ¿cómo te ves? ¿No te avergüenzas cuando la palabra te muestra tu condición? Bueno, eres cristiano. Si tú sigues pensando que desde niño eras bueno y que amabas a Diosito, te vas a ir al infierno. ¿Qué dice el Salmo 103:8? Misericordioso y clemente es nuestro Dios, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Gloria a Dios por ello, porque Dios estaba airado con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hermano. Yo estuve 35 años que Dios estaba enojado conmigo, yo ni siquiera lo sabía. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. A ver, ¿cuántos de aquí reclamaban a Dios cuando les iba mal en algo? ¿Por qué le reclamabas en tu corazón que te iba mal en algo? Porque nos creíamos merecedores de sus bendiciones. Todavía hay algunos que todavía creen eso. Aquí en la iglesia les pasa algo y como que se enojan. Ay, Señor, ¿y por qué permitiste que pasara esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué siempre yo? Y se creen merecedores de las bendiciones de Dios. Lo único que mereces tú y yo es el infierno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si respiras, comes, tienes vestido, casa, familia, es por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él tiene derecho a darte y a quitarte. Y tú no tienes ningún derecho a reclamar. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, amado hermano? Por si hay alguien aquí todavía que le pasa algo y luego se enoja. ¿Sabes qué estás diciendo al enojarte cuando te pasa algo malo? Que no estás conforme con la voluntad de Dios. Es más, yo creo que dirías, si yo fuera Dios, yo lo haría de esta manera. O sea, ¿tú crees que eres mejor que Dios? ¿Tú crees que puedes enseñarle a Dios? No. ¿Tú le has dado algo a Dios para poderle reclamar que Él te dé a ti? No. O sea, todo nos es dado por pura gracia y misericordia. ¿Cuál es el amén? Entonces, agradece a Dios que no nos pagó conforme a nuestros pecados. Amén. Mire, ¿qué más dice Juan 3:16? Ahí tienes que saber que Jesucristo vino a salvar las almas, amado hermano, a salvar al mundo.
A eso fue enviado. Nosotros no entendemos por qué el mundo rechaza a Cristo, si lo que quiere hacer Cristo, ¿qué quiere hacer con la gente incrédula? Salvarnos, salvarnos, pero la gente no quiere venir a Cristo. Jesucristo le decía a los judíos, las escrituras dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Miren, Juan 3:16, ¿lo tienen? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera es un amor inexplicable, hermano, muy grande, que no podemos entender. Porque ¿a quién amó, hermano? Al mundo, a los pecadores, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Grábatelo. ¿Verdad que no lo envió para condenar al mundo? Sino para que el mundo sea salvo por él. A ver, ¿para qué envió Dios a su Hijo Jesucristo? ¿Cuántos de aquí le están enseñando eso a sus hijos? Ahorita me decía un hermano, ¿qué le puedo enseñar a mis hijos? ¿Qué le debemos de enseñar a nuestros hijos? A Cristo. A Cristo, háblales de Cristo, hermano. Diles quién es Jesucristo, por qué vino al mundo. Mira, tú te vas a asombrar, pero la mayoría de las iglesias llamadas cristianas, la mayoría no sabe a qué vino Jesucristo. No lo saben. ¿Cómo sabemos que no lo saben? Porque les están vendiendo un evangelio que Jesucristo vino a hacerlos ricos, que Jesucristo vino a componer su economía, y lo están aceptando. La mayoría de las iglesias creen en la doctrina de la prosperidad. La mayoría de las iglesias, porque no sabe a qué vino Jesucristo. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Él nació como rey para salvar a su pueblo Israel. Para eso nació como rey. Pero para salvar a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Hoy, mira, no es malo buscar ministerio, dice la escritura, pero hay gente en el ministerio que ni siquiera es salva. Pastores que no son nacidos de nuevo, ministros de alabanza que no son nacidos de nuevo. ¿Y por qué creen que son hijos de Dios? Pues porque tienen un ministerio. Mira, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Joel Austin, Cash Luna, Benny Hill y cientos de esas personas no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. Y esas personas creen ser los ungidos de Dios. ¿Por qué? Porque no saben a qué vino Jesucristo. No hablan de pecado, no hablan de la justificación, no hablan de la santificación, porque no conocen a Jesucristo. Entonces, ¿a qué envió Dios a Jesucristo? A salvar al pecador, amado hermano. Mire, Lucas 9:54. ¿Qué quieren hacer dos de sus apóstoles cuando no les recibieron, hermano? ¿Alguien recuerda la historia? ¿Qué querían hacer? Querían orar para que bajara fuego del cielo y los matara. Nomás ve a los apóstoles, tuvieron su proceso de perfeccionamiento. Lucas 9:54. Bueno, vamos a leer desde el 55. Del 51, perdón. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en el que habían de ser recibido arriba, nuestro Señor Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Acuérdense que samaritanos y judíos, ¿qué? No se querían, no se llevaban. Viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, que después fueron bautizados como hijos del trueno, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo, hermano? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En ese momento, ¿qué espíritu les estaba llevando a hacer esto, hermano? El diablo, hermano, el diablo que vino a matar, a robar y destruir. Dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para qué. ¿Por qué? Ahora que vayamos a evangelizar, aunque nos peguen y nos ofendan, vamos a tener que seguir predicándoles.
Por amor a sus almas. Por amor a sus almas. Pablo decía que él todo lo había soportado por amor a los escogidos de Dios. Y el día que alguien te dé un cachetadón o te insulte, no vayas a responder, por favor. No vayas a responder. Porque Cristo nos dio ejemplo. Y dijo que cuando te den en una mejilla, pongan la otra. ¿Sí? Nadie dijo amén, pero... En el mundo te pegaba alguien y no, dices, no sabes quién soy. Ahorita te pueden dar un cachetadón. ¿Qué tienes que hacer? Cierras tu boquita, das media vuelta y te vas. ¿Sí? No vayas a empezar de agresivo porque ya no te volvemos a llevar. Es que imagínate, sabe que somos cristianos y estamos predicando el amor de Dios y ya lo agarras a patadas. Mira, hay testimonios ahí en internet, pastores, hermano, que los agreden y ¿qué crees que hacen? Se agarran a golpes, hermano, y son pastores, imagínate. Esa es lo más vergonzoso que podría ser un cristiano. Cristo dijo que no te toca a ti vengarte, no te lo permite a ti. Y que los que te persigan y te maldigan, los bendigas y ores por ellos. Y eso vamos a hacer. Amén. Vamos a Mateo 12, 20. ¿Qué más dice Mateo 12, 20, amado hermano? Ya vimos lo de la calle Cascada, ya, ¿no? Bueno, pero es que en el 20 falta otra cosa. Hasta que saque a victoria el juicio. ¿A qué se refiere, amado hermano? Hasta que nuestro Señor Jesucristo cumpla todo lo que la ley requiere. A ver, ¿qué requería la ley? ¿Qué decía la ley si alguien se quería salvar? Cumplirla perfectamente. ¿Sabes por qué tú eres justificado? Porque Jesucristo cumplió la ley perfectamente y por la fe esa justicia perfecta te fue puesta a ti. Grábatelo. Grábatelo. ¿Dónde lo dice? Bueno, mira, hay muchos textos, pero vamos a ver uno. Romanos 5:17. ¿La ley tenía que ser cumplida o no? De hecho, quien no cumpla la ley perfectamente no entra al reino de Dios. Así te lo digo. Y diga, yo ya la cumplí perfectamente. ¿Sí? ¿Lo crees o no lo crees? A ver, ¿dónde la cumpliste? En Cristo. En Cristo. Él la cumplió por mí y su calificación me la pusieron a mí. Gloria a Dios. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno, que fue Adán, ¿qué reinó, hermano? La muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, ¿eh? A ver, ¿por cuántos? Por uno solo. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia, y ponga atención, y el don de la justicia. A ver, ¿qué es la justicia? Es un don de Dios, amado hermano, que te es dado gratuitamente por la fe en Jesucristo. ¿Cómo eres justificado? Por la fe en Jesucristo. Así que como por la transgresión de uno, fíjate, por el pecado de Adán, ¿qué vino? La condenación. ¿A cuántos, hermano? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia. ¿De cuántos, hermano? De Jesucristo. Que él ¿cómo obedeció la ley? Perfectamente. ¿Qué vino a todos los hombres, hermano? La justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos como. A ver, ¿qué entendiste? ¿Por qué tú eres declarado justo? Por la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú eres declarado inocente. ¿Sí? ¿Qué más faltaba de cumplir de la ley? El pago de la ley. ¿Sí? El pago de la ley. Segunda de Corintios 5:21. ¿Qué decía la ley si violabas uno de los mandamientos? No, pero que tenías que morir. ¿No?
¿Qué pasaba cuando alguien violaba la ley del Antiguo Testamento? Moría, ¿no? Y Dios estableció que la paga del pecado, ¿qué es, hermano? Muerte. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Murió por nuestros pecados, llevó nuestros pecados, ya lo vimos hace rato en Isaías. Pero en 2 de Corintios, amado hermano, 5:21, yo creo que ese texto ya no lo debemos de saber todos. ¿Qué dice? A ver. Al que no conoció pecado, ¿verdad que nuestro Señor Jesucristo no pecó? Pero por nosotros, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir que se hizo pecado? Ya lo leímos ahorita en Isaías 53. Que en Él fueron cargados todos nuestros pecados. En Cristo fueron cargados todos nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, ¿dónde fue? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Grábate esto, tus pecados fueron castigados. Grábatelo y apréndelo. Si alguien te pregunta, ¿por qué eres salvo? Mis pecados ya fueron castigados en mi Señor Jesucristo. Él ya pagó mi deuda y yo no debo nada. Grábate eso, amado hermano. Ahora sí terminamos ya con Mateo 12:21. Mateo 12:21, que termina diciendo ahí este capítulo, hermano, que estamos estudiando. ¿A qué se refiere? Y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Qué pensaban los judíos? Que el Mesías solo venía a salvar a los judíos. Pero Dios, en su plan eterno, ya había decretado que también los gentiles serían parte de su pueblo. Pero ese es un misterio que estaba velado para los judíos y para nosotros. A ver, ¿qué era, hermano? Un misterio que le fue revelado a los apóstoles. ¿Dónde lo dice? Efesios 3:1-6. ¿Tú no le das gloria a Dios que a ti se te ha permitido entender los misterios del reino? Amén. ¿Sabes que esto aún para los judíos sigue siendo velado? Y para el mundo también. Nosotros ahora lo podemos entender gracias al Espíritu Santo, pero ellos no lo pueden entender. Este es un misterio, amado hermano. Mira, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, porque a él le dieron ese ministerio, hermano, los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio. A ver, ¿cómo le fue declarado ese misterio? Por revelación, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién, hermano? Por el Espíritu. ¿Qué misterio? Siga leyendo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que Dios decretó en la eternidad de que tú, no siendo judío, ibas a ser pueblo de Dios? ¿Se acuerda cómo se lo reveló a Pedro? Era una visión, no era un sueño, era una visión. Pedro subió y vio una visión. Vio que descendían animales que él no podía comer porque eran animales inmundos. ¿Qué les dijo Dios? No llames inmundo a lo que Dios ya ha santificado. ¿Qué le estaba revelando a Pedro? Que podía ir a la casa de los gentiles, entrar a su casa y predicarles el evangelio, porque Dios también había tenido misericordia de los gentiles. Porque para los judíos era inmundo entrar a la casa de los gentiles. Pero con esta revelación fue a la casa de Cornelio, entró, convivió con ellos y les predicó el evangelio, y todos dieron gloria a Dios porque Dios también había escogido a los gentiles para salvación. ¿Cuántos de aquí le damos gloria a Dios por ello?